Francisco Gabilondo Soler, el alma de Cricri, creó un mundo de fantasía infantil, pero su vida está llena de misterios que pocos han osado explorar. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario con la canción de Cricri, que marcó tu infancia para que juntos descubramos los secretos de este genio. Francisco Gabilondo Soler no fue un niño común. Creció en los vibrantes paisajes de Veracruz, donde los ríos murmuraban historias y las selvas susurraban melodías. Desde pequeño, rechazó las aulas, encontrando a los maestros aburridos y prefiriendo aprender de la naturaleza y los libros de aventuras. Los cuentos de los hermanos Grimm y las novelas de Jules Verne encendieron su imaginación, plantando las semillas de un universo musical que nadie anticipaba. Esta rebeldía no era simple capricho, era una búsqueda de conocimiento libre, guiada por la curiosidad. ¿Cómo un niño sin educación formal creó un imperio sonoro que marcó generaciones? Su infancia nos enseña que la verdadera creatividad nace fuera de los moldes convencionales. La Revolución Mexicana trastocó su mundo, obligando a su familia a dejar Veracruz y buscar refugio en otras ciudades. En medio del caos, el joven Francisco encontró consuelo en el cielo estrellado, observando constelaciones con un telescopio improvisado. Esta fascinación por lo infinito se refleja en canciones como El Chorrito, donde un hilo de agua tiene voz propia, como si llevara el eco de sus sueños infantiles. Pero esta conexión con lo vasto contrastaba con su vida terrenal. Asistía a corridas de toros y practicaba boxeo, actividades que revelan un espíritu inquieto y valiente. Cómo estas experiencias opuestas moldearon al creador de Cricri. La dualidad de su infancia es un rompecabezas que invita a explorar sus raíces. La influencia de su madre, Emilia, fue fundamental. Ella le enseñó a tocar el piano, un instrumento que se convirtió en su confidente y en el medio para expresar sus emociones más profundas. Sin embargo, su relación con la educación formal era tensa. Prefería observar insectos, ríos y estrellas antes que seguir un currículo rígido. Esta libertad lo hizo un outsider en una sociedad que valoraba la obediencia, pero también le dio la audacia para crear un mundo propio. ¿Qué tan importante fue esta rebeldía para su éxito? Su rechazo a lo convencional nos recuerda que los genios a menudo rompen las reglas para encontrar su voz. En su adolescencia, Gabilondo mostró una curiosidad insaciable, explorando disciplinas como la astronomía y la geografía. Leía vorazmente, desde cuentos de hadas hasta relatos de navegantes, soñando con aventuras que nunca vivió. Esta mezcla de intereses lo convirtió en un narrador único, capaz de transformar lo cotidiano en mágico. Pero su aislamiento también lo marcó. No encajaba del todo en su entorno, lo que lo llevó a construir un refugio en su imaginación. ¿Fue esta sensación de no pertenecer la chispa de su creatividad? Su historia nos invita a preguntarnos cómo nuestras diferencias nos definen. La vida en un México post-revolucionario, lleno de contrastes, moldeó su perspectiva. Mientras el país buscaba su identidad, Gabilondo encontraba la suya en la naturaleza y los libros. Canciones como Los Mosquitos Trompeteros reflejan su amor por los sonidos del campo, transformados en sinfonías que conectaban con los niños. Pero esta conexión con la naturaleza también era una forma de escapar de un mundo caótico. ¿Cómo influyó este contexto en su capacidad para crear historias universales? Su infancia es un testimonio de cómo las adversidades pueden dar vida a obras maestras. Este periodo inicial plantea una pregunta profunda. ¿Cómo un niño que miraba las estrellas y peleaba en el ring se convirtió en el narrador de la infancia mexicana? Cada nota de Cricri lleva el eco de un joven que soñaba con lo imposible, pero que también enfrentaba un mundo real y crudo. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias raíces. ¿Qué momentos de tu infancia te han dado alas para crear? Antes de ser Cricri, Gabilondo vivía en un mundo muy diferente al de los niños. En los bares y, según rumores, en prostíbulos de los años 20 y 30, tocaba tangos y boleros bajo luces tenues para un público inmerso en pasiones y excesos. Este joven bohemio perfeccionó su arte en ambientes donde la música era un refugio para las almas perdidas. Cada acorde que tocaba contaba una historia, una habilidad que más tarde trasladaría a sus fábulas infantiles. Pero, ¿cómo un pianista de la noche creó un mundo de fantasía tan puro? Esta faceta oculta revela un contraste fascinante en su vida. Los ecos de este pasado resuenan en canciones como Che Araña, donde el ritmo del tango se cuela sutilmente, recordando sus días en los bajos fondos. Gabilondo rara vez habló de esta etapa,
como si quisiera proteger al grillo cantor de las sombras de su juventud. ¿Era vergüenza o simplemente un deseo de dejar atrás ese capítulo? Esta discreción alimenta especulaciones sobre cuánto de su pasado bohemio influyó en su música. ¿Fue esta experiencia la que le enseñó a capturar emociones humanas con tanta profundidad? Su silencio nos invita a imaginar las historias que nunca contó. El encuentro con Rosario Patiño, su futura esposa, fue un punto de inflexión. Como productora de la XCW, la Catedral del Radio, Rosario vio en él un talento único y lo impulsó a dejar los bares para conquistar un nuevo público. Su apoyo no fue solo emocional. Ella gestionó su entrada al mundo radial, abriendo puertas que transformaron su vida. Sin Rosario, ¿habría nacido Cri Cri? Su papel como estratega detrás del grillo es una narrativa poco explorada, pero esencial para entender su éxito. En esos ambientes bohemios, Gabilondo aprendió a leer a las personas. Tocando para públicos diversos, desde obreros hasta artistas, desarrolló una sensibilidad que luego usó para conectar con los niños. Pero esta vida nocturna también lo expuso a tentaciones y excesos. ¿Cómo logró salir de ese mundo sin perder su esencia? Rumores sugieren que esta transición fue un acto de redención, un deseo de crear algo puro tras años en la penumbra. Su historia nos hace preguntarnos cómo las experiencias más oscuras pueden dar luz a algo eterno. Su pasión por la fotografía, otro aspecto poco conocido, ofrece pistas sobre su alma. Capturaba imágenes de su familia y viajes, revelando un ojo atento a los detalles. Sin embargo, estas fotos, expuestas en muestras especiales, a menudo muestran a un hombre solitario, observando el mundo desde la distancia. ¿Era esta soledad un eco de sus años bohemios, cuando tocaba para desconocidos en la noche? Esta faceta nos recuerda que incluso los genios llevan consigo cicatrices invisibles. El contraste entre el pianista de bares y el creador de Cri Cri es un enigma. ¿Cómo reconciliamos al joven que tocaba en prostíbulos con el hombre que cantaba para los niños? Su vida nos enseña que nuestras sombras no nos definen, sino que pueden ser el cimiento de algo extraordinario. ¿Qué experiencias de tu pasado han moldeado tu presente de formas inesperadas? Antes de ser el grillo cantor, Gabilondo era el guasón del teclado en la emisora XYZ. Sus programas, llenos de humor ácido y críticas a la sociedad posrevolucionaria, atraían a un público adulto que disfrutaba de su ingenio. En un México marcado por la desigualdad, sus sátiras eran un espejo de las hipocresías de la época. Tocando tangos y foxtrots mostraba una versatilidad que anticipaba su genialidad. Pero, ¿cómo pasó de ser un crítico mordaz a un narrador de fábulas infantiles? Esta transformación es una de las más intrigantes de su vida. Su estilo como el guasón era arriesgado. En un tiempo donde la censura podía silenciar a cualquiera, sus comentarios incomodaban a las élites, pero su carisma lo mantenía en el aire. Cada programa era una mezcla de música y narrativa, una habilidad que luego perfeccionó como Cri Cri. Sin embargo, este papel de crítico social contrastaba con la dulzura de sus futuras canciones. ¿Era esta dualidad una fortaleza o un conflicto interno? Su capacidad para navegar ambos mundos revela un talento camaleónico. El cambio llegó cuando Rosario Patiño lo conectó con la XCW. En un programa sin patrocinadores, Gabilondo estrenó Cri Cri, un grillo violinista que narraba historias de animales parlantes. Con un violín prestado y su piano, creó un espacio de 15 minutos que capturó la imaginación de México. Esta transición no fue casual. El país buscaba valores familiares tras la revolución y Gabilondo vio una oportunidad. ¿Fue una decisión artística o una estrategia para sobrevivir en un mercado competitivo? Los archivos de la XCW guardan la magia de esos primeros programas. Gabilondo no solo tocaba, sino que actuaba, modulando su voz para dar vida al grillo. Su saludo: ¿quién es ese que anda ahí? Es Cri Cri, el grillito cantor. Se convirtió en un himno que resonaba en todos los hogares. Pero algunos colegas dudaban de su capacidad para crear algo tan delicado, viéndolo solo como un humorista. ¿Temían que su talento eclipsara al resto? Esta incredulidad resalta lo revolucionario de su visión. Sin apoyo financiero, el programa dependía de su pura genialidad. Gabilondo escribía, componía y narraba solo, una hazaña que pocos podían igualar. Sin embargo, la presión de crear contenido nuevo cada semana era inmensa. Rumores sugieren que pasaba noches en vela, obsesionado con la perfección. ¿Qué costo tuvo esta intensidad en su vida personal?
Su dedicación nos hace preguntarnos cómo equilibraba su pasión con su bienestar. La metamorfosis de El Guasón en Cricri es un misterio fascinante. Ambos personajes compartían la habilidad de contar historias, pero mientras uno desafiaba al mundo adulto, el otro lo llenaba de sueños. ¿Cómo encontró Gabilondo el equilibrio entre estas dos facetas? Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué partes de nosotros mismos transformamos para crear algo nuevo? El genio de Gabilondo radica en el universo que creó. Cada canción era una puerta a un mundo donde animales y objetos cobraban vida, desde elefantes reyes hasta muñecas incomprendidas. Inspirado por fábulas como las de Esopo, sus personajes enseñaban lecciones de empatía, valentía y respeto. Canciones como La muñeca fea abordaban temas profundos como el bullying, mientras que Bomboni celebraba la grandeza de los pequeños. ¿De dónde surgía esta capacidad para dar voz a lo invisible? Su imaginación parece no tener límites. Su conexión con la naturaleza, forjada en los paisajes de Veracruz, impregnó sus melodías. Canciones como Los mosquitos trompeteros transforman los sonidos del campo en sinfonías, reflejando su amor por los detalles del mundo natural. En un México postrevolucionario, donde la unidad era un anhelo, sus historias promovían valores de comunidad y respeto. ¿Era Cricri una herramienta para sanar un país dividido? Su música no solo entretenía, sino que construía puentes entre generaciones. El impacto de sus canciones cruzó fronteras. Traducidas a idiomas como francés, inglés y portugués, llegaron a artistas como Plácido Domingo y Mireille Mathieu, ganando reconocimiento mundial. La UNESCO las nombró Patrimonio Cultural, un testimonio de su valor universal. Sin embargo, Gabilondo nunca buscó la fama global. Su enfoque era íntimo, centrado en los niños mexicanos. ¿Por qué un hombre tan talentoso eligió la simplicidad sobre el estrellato? Su humildad es una lección en sí misma. Su proceso creativo era intenso. En pocos años compuso 228 canciones y creó 300 personajes, un ritmo que algunos llaman una explosión de genialidad. Pero este frenesí tenía un lado oscuro. Su familia recuerda noches de insomnio, con Gabilondo perdido en su piano, persiguiendo la perfección. ¿Qué lo impulsaba a trabajar tan incansablemente? Este esfuerzo nos hace preguntarnos si su creatividad era una pasión o una obsesión que lo consumía. El programa de radio, que duró casi 3 décadas, fue un fenómeno en una era sin televisión. Canciones como El ratón vaquero combinaban humor mexicano con influencias extranjeras, como el country, conectando a niños y adultos. Esta versatilidad lo convirtió en un narrador universal, capaz de hablarle a todos los corazones. ¿Cómo lograba cruzar las barreras generacionales con tanta facilidad? Su música era un lenguaje que todos entendían, un secreto intrigante, partituras inéditas, rescatadas por su hijo de una maleta dañada por el agua, sugieren historias que nunca escuchamos. Estas obras perdidas, guardadas por la fundación que lleva su nombre, nos hacen soñar con un Cricri aún más vasto. ¿Qué cuentos esconden esas notas olvidadas? Su universo nos invita a seguir explorando, preguntándonos qué más podría haber creado este genio. El brillo de Cricri ocultaba un costo personal. Gabilondo enfrentó problemas de salud en sus últimos años, con un corazón que cedió tras décadas de esfuerzo. Pero su agotamiento no era solo físico. Amigos cercanos cuentan que, incluso en su juventud, trabajaba hasta el límite, encerrado en su oficina, componiendo sin descanso. Esta dedicación dio vida a un legado inmortal, pero ¿qué precio pagó su cuerpo y alma por ser Cricri? Su historia nos confronta con el sacrificio detrás de la genialidad. Su perfeccionismo era legendario. En un corto periodo, compuso la mayoría de sus 228 canciones, un ritmo que pocos podían sostener. Su familia recuerda noches en vela, con Gabilondo inmerso en su piano, buscando la nota perfecta. Este frenesí creativo, descrito como una explosión de genialidad, dejó huellas en su vida. ¿Era esta intensidad una pasión que lo elevaba o una obsesión que lo consumía? Su entrega nos hace reflexionar sobre los límites de la creatividad. Rosario Patiño, su esposa, fue su ancla, gestionando su carrera y apoyándolo en cada paso. Sin embargo, su introspección lo alejaba a veces de la familia. Aunque era un padre amoroso, prefería la soledad de sus partituras a las reuniones sociales. Algunos dicen que su relación con Rosario era más profesional que romántica, una alianza forjada por el arte. ¿Sacrificó conexiones personales por su legado? Su vida nos invita a preguntarnos qué estamos dispuestos a dejar atrás por nuestros sueños. La presión de ser un ícono nacional también pesaba.
En una época donde la salud mental no se discutía, Gabilondo cargaba con la expectativa de ser el grillo perfecto para México. Su decisión de terminar el programa en 1961, en la cima de su fama, pudo ser un intento de protegerse. ¿Qué tan pesado era el manto de Cricri? Esta elección nos hace pensar en el equilibrio entre la pasión y el bienestar. Su último tributo radial, tocando solo con su piano, fue un momento de vulnerabilidad pura. Esta grabación, preservada como un tesoro, muestra a un hombre despidiéndose de su público con el corazón abierto. Las notas solitarias de ese piano parecen contar una historia de cansancio, pero también de amor por su arte. ¿Qué emociones lo acompañaron en ese adiós? Este momento nos recuerda que incluso los genios son humanos, con fragilidades que los hacen reales. La vida de Gabilondo es una lección sobre el costo de la grandeza. Sus canciones nos dieron alegría, pero él dio años de su vida, salud y quizás momentos con sus seres queridos. Su historia nos desafía a reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para dejar una huella en el mundo? Cada nota de Cricri lleva el peso de un hombre que dio todo por su arte. Las canciones de Cricri no eran solo melodías para niños, eran historias cargadas de significado que tocaban el corazón de todos. La Patita, por ejemplo, cuenta la lucha de una madre pata por criar a sus hijos, un reflejo de la resiliencia de tantas mujeres en un México tradicionalista. Gabilondo, con una sensibilidad única, dio voz a personajes que enfrentaban desafíos reales, convirtiendo lo cotidiano en lecciones universales. Esta capacidad para entrelazar emociones profundas con melodías simples era su magia. ¿Cómo lograba transformar temas tan complejos en canciones que todos podían cantar? Su obra nos invita a mirar más allá de la superficie, buscando los mensajes que esconden sus fábulas. La muñeca fea es una joya que aborda el bullying y la autoaceptación. La historia de una muñeca rechazada por su apariencia, pero valorada por su bondad, desafiaba las normas de una sociedad obsesionada con lo superficial. En un país donde las apariencias dictaban el valor, Gabilondo enseñó a los niños a celebrar la diversidad y a encontrar belleza en lo diferente. Este mensaje, tan relevante hoy como entonces, resuena en un mundo donde la aceptación sigue siendo un desafío. ¿Era Cricri un revolucionario disfrazado de narrador infantil? Su música nos recuerda que las pequeñas historias pueden cambiar grandes perspectivas. El cuidado del medio ambiente también se colaba en sus letras. En El Chorrito, un hilo de agua canta sobre su viaje, un recordatorio poético de la importancia de la naturaleza. En una era donde estos temas apenas se discutían, Gabilondo parecía adelantarse a su tiempo, usando su música para sembrar conciencia. Esta visión profética nos hace preguntarnos si sus canciones eran más que entretenimiento. ¿Eran un llamado a proteger nuestro mundo? En un contexto actual de cambio climático, sus letras parecen más vigentes que nunca, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. La versatilidad musical de Gabilondo era asombrosa. Canciones como El ratón vaquero mezclaban el humor mexicano con el country americano, creando un puente entre culturas. Esta habilidad para fusionar géneros, rancheras, tangos, foxtrots, hacía que sus historias fueran accesibles para niños y adultos por igual. ¿Cómo lograba conectar con públicos tan diversos? Su música era un idioma universal, capaz de unir generaciones en un México que buscaba su identidad tras la revolución. Esta inclusividad es parte de su genio, un recordatorio de que el arte puede trascender fronteras. No todo es alabanza, sin embargo. Algunos críticos modernos señalan que canciones como La Patita refuerzan roles de género tradicionales, con la madre como figura sacrificada. Aunque estas críticas reflejan una mirada contemporánea, en su contexto, Gabilondo buscaba empatía, no estereotipos. ¿Es justo juzgar su obra con los valores de hoy? Este debate nos invita a reflexionar sobre cómo el arte refleja su tiempo, pero también sobre cómo lo reinterpretamos. Las canciones de Cricri son un espejo de su época, pero también un lienzo donde proyectamos nuestras propias ideas. Estas fábulas cantadas nos conectan con nuestra infancia, pero también nos desafían a mirar más allá. Cada letra de Cricri es como una cápsula del tiempo, llevando mensajes que siguen resonando. ¿Qué lección encontraste en sus canciones cuando eras pequeño? Su música no solo entretiene, sino que nos invita a preguntarnos cómo las historias que amamos moldean nuestra visión del mundo. ¿Qué historias estás creando hoy para inspirar a otros?
Uno de los rumores más fascinantes sobre Cricri es su posible conexión con Pepito Grillo, el personaje de Disney en Pinocho. Ambos son grillos parlantes, músicos y llenos de sabiduría, lo que ha llevado a muchos a especular que Disney se inspiró en Gabilondo. Sin embargo, el arquetipo del grillo sabio proviene de fábulas antiguas, como las de Esopo, lo que complica la narrativa. ¿Por qué persiste esta teoría entre los fans mexicanos? La idea de que Cricri pudo haber influido en un gigante como Disney es un punto de orgullo cultural, pero también un misterio que merece explorarse. La coincidencia temporal alimenta la especulación. Cuando Pinocho se estrenó, Cricri ya era un éxito radial en México, y Disney mostraba interés en la cultura latinoamericana, como se ve en películas como Los Tres Caballeros. Aunque no hay evidencia directa de que Disney conociera a Cricri, la posibilidad de un cruce cultural no es descabellada. ¿Fue solo una casualidad o un guiño que nunca se reconoció? Esta pregunta nos invita a imaginar cómo las ideas viajaban en un mundo sin Internet, conectando artistas a través de continentes. Los fans mexicanos defienden esta teoría con pasión, viendo en Pepito Grillo un reflejo de su grillo cantor. Este sentimiento refleja el impacto de Cricri como símbolo nacional, un ícono que llevó la cultura mexicana a un escenario global. Sin embargo, Gabilondo, siempre humilde, nunca comentó sobre esta posible conexión. ¿Le importaba que su legado fuera reconocido más allá de México? Su silencio añade una capa de misterio a esta narrativa, haciendo que nos preguntemos qué pensaba de su influencia. Por otro lado, algunos argumentan que la influencia pudo ser inversa. Gabilondo, lector voraz de fábulas europeas como las de los hermanos Grimm, pudo haber adaptado el concepto del grillo sabio a su estilo mexicano. Su educación autodidacta lo expuso a historias donde los animales tienen roles simbólicos, lo que hace plausible esta teoría. ¿Quién inspiró a quién en esta danza de grillos? La respuesta puede estar en la forma en que las ideas se entrelazan a través del tiempo y el espacio. Esta especulación nos lleva a reflexionar sobre cómo las historias viajan. En una era donde la radio y el cine eran los principales medios de difusión, las ideas cruzaban fronteras de maneras inesperadas. Cricri, con su alcance en América Latina, pudo haber sembrado semillas en la imaginación global sin siquiera intentarlo. ¿Qué otras conexiones culturales hemos pasado por alto? Su historia nos desafía a buscar los hilos invisibles que unen el arte a través del mundo. El mito de Disney, aunque no comprobado, resalta el poder de Cricri para trascender su tiempo. Su grillo no solo cantó para México, sino que quizás dejó un eco en un mundo que lo escuchó sin saberlo. ¿Crees que Pepito Grillo lleva un pedazo del alma de Cricri? Esta pregunta nos invita a celebrar el impacto de un hombre que, sin buscarlo, pudo haber tocado el corazón de Hollywood. El brillo de Cricri ocultaba un precio personal. Gabilondo enfrentó problemas cardíacos en sus últimos años, pero su salud ya mostraba señales de desgaste mucho antes. Amigos cercanos cuentan que, incluso en su juventud, trabajaba hasta el agotamiento, encerrado en su oficina, componiendo sin descanso. Esta dedicación dio vida a un legado inmortal, pero también dejó huellas en su cuerpo y alma. ¿Pagó su genio con su salud? Su historia nos confronta con el sacrificio detrás de la grandeza, un tema que resuena en cualquiera que haya perseguido un sueño. Su perfeccionismo era implacable. En pocos años compuso 228 canciones, un esfuerzo que lo llevó al límite. Su familia recuerda noches en vela, con Gabilondo perdido en su piano, buscando la nota perfecta. Este frenesí creativo, descrito como una explosión de genialidad, era tanto una bendición como una carga. ¿Qué lo impulsaba a trabajar tan incansablemente? Este ritmo nos hace preguntarnos si su creatividad era una pasión que lo elevaba o una obsesión que lo consumía. Rosario Patiño, su esposa, fue su pilar, gestionando su carrera y apoyándolo en cada paso. Sin embargo, su introspección lo alejaba a veces de la familia. Aunque era un padre amoroso, prefería la soledad de sus partituras a las reuniones sociales. Algunos dicen que su relación con Rosario era más profesional que romántica, una alianza forjada por el arte. ¿Sacrificó conexiones personales por su legado? Su vida nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la pasión y los lazos humanos. La presión de ser un ícono nacional también pesaba. En una época donde la salud mental no se discutía abiertamente, Gabilondo cargaba con la expectativa de ser el grillo perfecto para México. Su decisión de terminar el programa en 1961, en la cima de su fama, pudo ser un intento de protegerse de esta carga. ¿Qué tan pesado era el manto de Cricri? Esta elección nos hace pensar en cómo manejamos las expectativas que los demás tienen de nosotros. Su último tributo radial,
tocando solo con su piano, fue un momento de vulnerabilidad pura. Esta grabación, guardada como un tesoro, muestra a un hombre despidiéndose de su público con el corazón abierto. Las notas solitarias de ese piano parecen contar una historia de cansancio, pero también de amor por su arte. ¿Qué emociones lo acompañaron en ese adiós? Este momento nos recuerda que incluso los genios son humanos, con fragilidades que los hacen reales. La vida de Gabilondo es una lección sobre el costo de la genialidad. Sus canciones nos dieron alegría, pero él dio años de su vida, salud y quizás momentos con sus seres queridos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por dejar una huella en el mundo? Su historia nos desafía a reflexionar sobre el precio de nuestros sueños y cómo elegimos pagarlos. El eco de Cri Cri sigue resonando en el mundo. Sus canciones llenan teatros, escuelas y hogares, con espectáculos como los de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y tributos en museos nacionales que celebran su música. Pero, ¿qué hace que su obra siga viva después de tanto tiempo? Su capacidad para conectar con el corazón humano, desde niños hasta adultos, es un testimonio de su genialidad. Cri Cri no es solo un recuerdo, es un puente que une generaciones. ¿Qué tiene su música que sigue tocando almas? Su influencia trasciende México. En países como Brasil y Argentina, sus canciones han sido adaptadas para teatro y televisión, mostrando su alcance universal. Artistas como Libertad Lamarque y Plácido Domingo han interpretado sus temas, y la UNESCO reconoció su obra como patrimonio cultural. Este impacto global nos hace preguntarnos, ¿qué hace que Cri Cri sea tan timeless? Su música, arraigada en lo local pero con un mensaje universal, sigue hablando a públicos de todo el mundo. Las nuevas generaciones descubren a Cri Cri a través de plataformas digitales. La fundación que lleva su nombre comparte videos y partituras, manteniendo vivo su espíritu en un mundo dominado por la tecnología. Sin embargo, algunos se preguntan si su estilo, anclado en los años 30, puede competir con el entretenimiento moderno. ¿Siguen sus mensajes resonando con los niños de hoy? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo el arte clásico se adapta a un mundo en constante cambio. Un detalle fascinante. Su hijo rescató partituras inéditas de una maleta dañada por el agua, revelando canciones que nunca escuchamos. Estas obras, guardadas por la Fundación, sugieren que el universo de Cri Cri aún tiene secretos por descubrir. ¿Qué historias esconden esas notas olvidadas? La posibilidad de nuevas canciones nos llena de intriga, como si el grillo aún tuviera algo que contarnos. El legado de Gabilondo inspira a creadores modernos. Desde homenajes en programas como El Chavo del Ocho hasta reinterpretaciones de grupos como Voz en Punto, Cri Cri sigue moldeando la música infantil. Su influencia nos hace preguntarnos, ¿cómo inspira su obra a los artistas de hoy? Su música no solo sobrevive, sino que sigue dando forma al imaginario cultural de América Latina y más allá. Cri Cri es un lazo entre el pasado y el presente. Cada vez que cantamos La Patita o El Ratón Vaquero, viajamos a nuestra infancia, pero también conectamos con un legado que sigue creciendo. ¿Qué canción de Cri Cri te transporta al pasado? Su música nos recuerda que las historias bien contadas nunca mueren, sino que se reinventan para nuevas generaciones. Francisco Gabilondo Soler fue un enigma, un héroe cultural que dio voz a la infancia mexicana y un hombre lleno de contradicciones. Su vida, desde los bares bohemios hasta los escenarios radiales, muestra a alguien que transformó sus pasiones en arte. ¿Pero quién era realmente? Sus amigos, como Ignacio López Tarso, lo describían como culto y cálido, pero reservado, un hombre que vivía entre la realidad y la fantasía. Su historia nos invita a explorar las capas de un genio que no encajaba en moldes. Su amor por la astronomía, la fotografía y el mar revela un espíritu inquieto. Soñaba con navegar océanos, inspirado por libros de aventuras, pero nunca lo logró. En cambio, canalizó esos sueños en sus canciones, creando mundos donde todo era posible. ¿Era Cri Cri su forma de vivir las aventuras que nunca tuvo? Su vida nos muestra cómo los sueños frustrados pueden transformarse en arte inmortal. Las especulaciones sobre su vida alimentan el misterio. Algunos creen que su paso al mundo infantil fue un acto de redención tras su pasado bohemio, un intento de dejar atrás las sombras de los bares. Otros piensan que su retiro en 1961 fue por miedo a perder relevancia en un mundo que cambiaba con la televisión. ¿Qué motivaba sus decisiones? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre cómo tomamos nuestras propias elecciones en la vida. Su obra no está exenta de críticas.
Algunos ven en sus letras un reflejo de una sociedad conservadora, con roles de género rígidos, como en La Patita. Sin embargo, defensores argumentan que su intención era fomentar empatía, no estereotipos. ¿Podemos separar al artista de su contexto? Este debate nos desafía a mirar el arte con ojos críticos, pero también con comprensión del tiempo en que nació. Lo cierto es que Gabilondo creó algo eterno. Sus 300 personajes y 228 canciones son un retrato de la humanidad, desde ratones valientes hasta muñecas incomprendidas. Cada historia nos invita a vernos en sus creaciones, a encontrar nuestras propias luchas y sueños. ¿Qué reflejo encuentras en el mundo de Cricri? Su música no solo entretiene, sino que nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos. Su vida nos enseña que los héroes son humanos, con luces y sombras. Gabilondo no era perfecto, pero su legado es un testimonio de cómo las contradicciones pueden dar vida a algo extraordinario. ¿Qué legado quieres dejar en el mundo? Cricri no solo cantó para los niños, cantó para el niño que todos llevamos dentro, recordándonos que la magia siempre está a nuestro alcance. Su historia nos invita a explorar las sombras detrás del genio y a celebrar un legado que sigue uniendo corazones. Suscríbete, dale like y comparte en los comentarios qué te sorprendió más de este viaje. ¿Quieres descubrir otros íconos que marcaron la historia? Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigamos explorando juntos.